Amigos de Con Toda Propiedad, muy buenas tardes. Son las 5:04 de la tarde de este viernes 24 de abril y esta es nuestra novena conferencia gratuita en esta etapa de este difícil y prolongado aislamiento, pero creo que estamos aprovechando bien el tiempo y estamos aprendiendo muchísimo de todos los profesionales que tienen que ver con la propiedad horizontal. Y hoy tenemos una conferencia muy interesante. Los protocolos de bioseguridad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la propiedad horizontal, según la circular conjunta 001 para mitigar el contagio por COVID-19 en la actividad de la construcción. Para ello nos acompaña Diana Carolina Falla Rojas, a quien le doy la bienvenida en este momento. Diana Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación a la conferencia y muchas gracias a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. No, de verdad, Diana, que el agradecimiento es para ti. Sabemos que este es un tema nuevo que has preparado muy bien, que tienes toda la experiencia para manejarlo. Tú eres fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional, especialista en ergonomía y máster en dirección y administración de empresas. Tienes toda la capacidad académica para dirigir este foro. Bueno, las personas entran a compartir pantalla, lo entendemos, pero ya. Entiendo que también tienes una experiencia laboral. ¿Nos puedes hablar un poco de tu experiencia laboral sobre este tema? Bueno, trabajamos especialmente en todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de salud, de seguridad en el trabajo en todas las empresas, en todos los sectores empresariales, incluido también el sector de la construcción. Tenemos que tener en cuenta que este tema lo vamos a enfocar también a lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué aplicación va a tener esta circular? Entonces vamos a aprovechar este momento para hablar de los protocolos de bioseguridad, cómo va a ser la aplicación en los sectores de la construcción y también cómo lo podemos aplicar, articular al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la propiedad horizontal, que también sabemos que ese es el interés de muchas de las personas que en este momento están conectados con nosotros. Gracias. Diana, hagamos una aclaración importante antes de comenzar la conferencia, porque cuando enviamos la publicidad y cuando habíamos hablado inicialmente, nos limitamos a la circular 001, pero hoy fue expedida una resolución del Ministerio de Salud, la resolución número 666. ¿Usted nos va a hablar también de esa resolución? También vamos a hablar de la resolución porque lo que ha pasado es que en las circulares se han definido las buenas prácticas de esos protocolos de bioseguridad, pero no estaba todavía el decreto que genera el lineamiento a todos los sectores económicos, ¿sí? Entonces sí vamos a hablar porque son los lineamientos generales que deben tener en cuenta todos los sectores económicos. Bueno, entonces vamos a quedar súper actualizados, Diana, gracias a su intervención. Yo no le voy a robar más tiempo de su conferencia, simplemente voy a poner unas normitas claras para nuestros participantes. Vamos a escuchar primero su conferencia y yo les agradezco a todos que no nos envíen preguntas por el chat todavía. Van a tener la oportunidad de hacer las preguntas que deseen, pero les ruego que lo hagan cuando usted termine la conferencia. Cuando Diana termine la conferencia, comienzan a enviar las preguntas. Esto por una razón, porque muchas veces nos hacen preguntas en el intermedio de la conferencia y usted ya las responde. Entonces, cuando empezamos a responderlas, nos encontramos con una cantidad que usted ya respondió. Mientras que si esperan con paciencia a que usted termine la conferencia, ahí sí harán aquellas preguntas que tengan que ver con dudas que hayan quedado o que de pronto usted no haya tocado y que tengan que ver, les pido ese favor inmensamente, con el tema de hoy. Yo sé que cuando uno tiene un especialista sobre el tema, uno quisiera preguntarle sobre muchas cosas que le han pasado en su propiedad horizontal o que le pasan, pero yo sí quiero pedirle a los que están participando de esta conferencia que limiten sus preguntas al tema de hoy. ¿Para qué? Para que usted pueda responder la mayor cantidad de preguntas posible. O sea, en la medida en que nos hagan preguntas solo sobre el tema, podremos resolver las inquietudes de todos los participantes. Si nos amplían las preguntas a otro espectro, bueno, vamos a quedar sin responder muchas. Entonces, no le quito más tiempo de su conferencia, Diana. Ese favor le pido a todos los asistentes y el auditorio, Diana, es completamente suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar aquí compartiendo pantalla para que iniciemos con la presentación.
para contextualizarnos un poco. Entonces, como hablábamos, vamos a trabajar y vamos a hacer una revisión a los protocolos de bioseguridad en seguridad y salud en el trabajo, cómo los vamos a integrar a la seguridad y salud en el trabajo en la propia horizontal. Sin embargo, antes de llegar a esto es necesario que revisemos una circular, que es la circular conjunta 001, que se emitió el 11 de abril de 2020. ¿Por qué es necesario que la revisemos? Porque estas circulares dieron inicialmente lo que son los lineamientos o las buenas prácticas que se deben tener en torno a la bioseguridad en un sector específico que es el sector de la construcción. Y de esto se van a derivar unos manuales, unas guías que les van a permitir la implementación de estos protocolos. Sin embargo, estas circulares vienen de unos lineamientos que han sido dados por el Ministerio en cuanto a la bioseguridad, y el decreto que vamos a hablar hoy nos delimita cuáles van a ser esas pautas y esas responsabilidades que van a tener cada uno de los que tienen relación en ese sector de la construcción y también para todos los sectores empresariales. Entonces tenemos que la circular está compuesta de 3 capítulos, ¿sí? En el primer capítulo tenemos todo lo que corresponde a las medidas de prevención. Ella se ha delimitado de 3 maneras, lo que son las medidas de prevención, las medidas de contención y mitigación y lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Hay algo que debemos aclarar que es muy importante aquí, y es que hay mucha inquietud en cómo se va a aplicar esta circular. ¿Y esto por qué? Resulta que cuando se generaron los decretos del aislamiento, habían unas excepciones, y en esas excepciones teníamos al sector de la construcción solamente cuando se iban a hacer adecuaciones en el tema de construcción o se iban a hacer proyectos que tenían alguna dificultad, ¿sí? Un proyecto que generara riesgo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si tenemos otras obras? Entonces, como el inicio va a ser paulatino, ¿sí? Una vez se termine el aislamiento, ya se va a definir los otros proyectos, cómo se les va a dar continuidad. Pero el lunes, las empresas de construcción que empiezan a operar son las empresas que tienen situaciones de contingencia en sus obras, ¿sí? Es decir, que hay algo que esté generando riesgo en esa obra que estaban desarrollando y que se tuvo que suspender. Eso debe quedar muy claro. Lo otro que debe quedar claro es que estamos hablando del sector de la construcción, de obras y proyectos de construcción que realicen empresas como tal, y estas son empresas que están debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Los independientes en este momento aún no, o sea, si se van a hacer trabajos de remodelación, si se van a hacer otro tipo de trabajo de autoconstrucción, esto todavía no está definido. Son solamente las empresas que tengan de construcción, que tengan sus proyectos, ¿sí? Y que en este momento deban iniciar porque lo requieren, ¿sí? Ya después se revisará cuando salga otro decreto si se van a tener nuevamente en la excepción, ya se va a meter todo el sector. ¿Esto qué permite? Esto permite que el ingreso que se vaya dando al sector sea paulatino, ¿sí? Para poder preservar la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Entonces, eso es importante, la claridad que estoy dando allí. En cuanto al primer capítulo que veníamos hablando, que son las medidas de prevención, hay que tener en cuenta cuáles son esas medidas, qué van a proporcionar en cuanto a esas prácticas que permitan la salud de los trabajadores. Entonces, están las medidas generales en las obras, ¿sí? En estas medidas tiene que ver todo con capacitación, inducción, educación a esos trabajadores, ¿sí? Que van a estar expuestos, las medidas que deben tener esos trabajadores principales, como los elementos de protección personal que deben tener. Cuando hablamos del sector de la construcción, los trabajadores ya tienen definidos unos elementos de protección personal, como son los respiradores, los guantes, el casco. ¿Esto qué quiere decir? Que además de esas medidas, de esos elementos de protección personal, van a tener otros elementos de protección adicionales en caso de que ellos vayan a dirigirse dentro de la obra. O sea, anteriormente solo lo utilizaban en la tarea específica, pero si ellos se van a dirigir a otros espacios de la obra, tienen que tener la mascarilla. Entonces, y allí se garantiza todo lo que tiene que ver con ¿qué?
el lavado de manos, la desinfección de todas las superficies, todo lo que tiene que estar relacionado con la limpieza y desinfección también de los elementos de protección personal, de la dotación, de las herramientas, ¿sí? Entonces, esta medida que cubre absolutamente todo y no solamente dentro de la obra, sino fuera de la obra, ¿sí? Entonces, aquí, desde que el trabajador sale de su casa, ¿cuáles son las medidas que tiene en su casa de prevención? Cuando sale al transporte, ¿sí? Que cómo el trabajador debe evitar conglomeraciones, debe evitar visitas en su casa, cómo ese trabajador cuando llega del trabajo debe tomar unas medidas al ingreso a su casa. Entonces, ¿qué buscan estas medidas? Que no solamente se tenga en cuenta el trabajador, sino su familia, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante todos estos lineamientos y esto seguro los vamos a requerir para todos los protocolos de bioseguridad para cualquier sector económico. Venimos con otra parte de los capítulos que tenemos, que es la medida de contención y las medidas de mitigación. Entonces, aquí se va a tener una georreferenciación, ¿sí? Se va a tener un mapeo, los trabajadores por dónde ingresan, si tienen transporte en donde se sientan, deben tener un asiento definido, si hay un casino en donde se ubican. ¿Qué permite esto? Que en caso de que haya un caso positivo, en caso de que tengamos una persona positiva, entonces allí se van a definir cuáles fueron los contactos, cuáles fueron los recorridos que tuvo esta persona, ¿sí? Cuando se detecta un trabajador con una sintomatología que probablemente sea un caso, eso se debe reportar a las entidades de salud. La empresa debe tener también unos lineamientos de cómo se va a hacer ese reporte, ¿sí? Cuando el trabajador ingresa a la obra, se tienen unas medidas como lo que es la evaluación de la temperatura. Si el trabajador tiene la temperatura elevada, tiene alguna sintomatología, como el tema respiratorio que incluye dificultad para respirar, ¿sí? Entonces, aquí se empiezan a tener unas medidas, transportar el trabajador con unas condiciones adecuadas a su casa, donde haya suficiente ventilación, donde hayan unas mascarillas de protección, que el trabajador se vaya a un confinamiento, que esté esperando mientras la prueba sale. Una vez la prueba sea positiva o negativa, se definen los lineamientos, ¿sí? Sea para que el trabajador retorne al lugar de trabajo o sea para que el trabajador se quede en su casa. Aquí las empresas tienen que tener mucho liderazgo y no solamente el liderazgo, sino muchas medidas porque también van a haber incapacidades, ¿sí? Entonces, con esas incapacidades tienen que tener unas maneras y unas alternativas de generar una selección de personal, ¿sí? Entonces, también tenemos las medidas de respuesta y las medidas de mitigación a la crisis. Se debe evaluar todos los recorridos que hizo ese trabajador y asimismo se debe generar una contención, ¿sí? Para evitar que otros trabajadores también puedan resultar casos. Tenemos el tercer capítulo o la tercera parte que nos habla de todo lo que tiene que ver con la cadena de producción y la cadena de abastecimiento. Entonces, no es suficiente solamente con las obras o con los proyectos que se tengan, porque esos proyectos dependen de unos materiales. Entonces, allí también se va a hacer control en cuanto a las medidas que se tengan en los almacenes. Cuando llegan los productos o los materiales a los almacenes, deben tener los sistemas para separar el material que llega del material que se almacena y deben haber unas normas también de desinfección en esos espacios. De igual manera, todo lo que tenga que ver con los proveedores, la cadena de producción, allí se debe tener en cuenta que tienen que contar con unas condiciones también del espacio, del distanciamiento, de los elementos de protección y de los cuidados como lo que es la limpieza y el lavado de manos. Entonces, también incluyó todo lo que tiene que ver con los proveedores, ¿sí? Entonces viene desde la protección del trabajador, los espacios donde se van a desempeñar, porque no es lo mismo el proyecto que tenga 10, 20 trabajadores o el proyecto que tenga 200, 300, 500 trabajadores. ¿Esto qué genera? Que cada proyecto debe tener su protocolo de bioseguridad, ¿sí?
Si cada proyecto tiene su protocolo, está bajo las condiciones y la exposición de riesgo que se tiene en ese proyecto. Entonces, allí definirán cuáles van a ser las medidas de distanciamiento de los espacios, de desinfección y demás. Esto todo Perdón, en Diana, donde se perdón, Diana, que la interrumpa. Diana, discúlpame, me da mucha pena interrumpirte. Lo que pasa es que, lamentablemente, este tipo de actividades ha ingresado todas nuestras conferencias una persona que le encanta llamar la atención y nos raya las presentaciones. Entonces, para sí, poder eso controlar esto, pasó. te voy a parar la presentación eh, y tú la vuelves a poner y de esa manera borramos lo que él ha dañado. Entonces, discúlpame, cuando yo vea que está muy rayada la pantalla, yo te paro te quito la presentación y tú la vuelves a poner, ¿te parece? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Te vuelve a compartir pantalla y listo. Allí ya volví ya la compartí nuevamente. Bueno, Perfecto. entonces Y hay que yo no te vuelvo tener a en interrumpir, sino cuenta. que yo no Sí, te vuelvo a sí, interrumpir la próxima vez, sino que no te vuelvo a interrumpir, sino que cuando veas que te quité la pantalla es porque te la han rayado. Entonces tú vuelves y la compartes. perfecto, perfecto. Muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces, ¿en dónde aterrizamos todo esto? Lo aterrizamos en algo que se llama el PATSO. El PATSO es el plan de aplicación del protocolo sanitario, ¿sí? ¿Para qué sirve este plan? ¿Qué me permite este plan? Coger todas las actividades que yo les hablé hace un momento, organizarlas en unas estrategias y en unas actividades específicas. ¿Sí? Tienen todo un proceso de planificación y las empresas deben generar unos grupos de planificación para estos protocolos. El que lo planifica, el que lo ejecuta, el que le hace el seguimiento y la verificación. ¿Sí? ¿Qué contienen los protocolos? Contienen los objetivos, el alcance, quiénes son los responsables, toda la descripción del proyecto que se va a ejecutar y la exposición que se tiene en cada una de las tareas de ese proyecto, ¿sí? Los elementos de protección personal, la manera como van a hacer la desinfección. Hay algo muy importante también que se debe tener en cuenta, y es que aquí estamos hablando de elementos de protección personal, estamos hablando de elementos para lo que tiene que ver la desinfección, el alcohol glicerinado, todo esto va a generar unos costos. Entonces aquí se debe tener definido cuáles son los insumos que se requieren, cuáles son esas fichas técnicas, cuáles son los que están al alcance, digamos, o a la necesidad que tiene cada tarea o cada trabajador, ¿sí? Definiendo cuáles son esos insumos, cuáles son esos costos, también el cronograma de actividades, el cronograma de capacitación. Entonces, en este protocolo, ¿qué estamos haciendo? Estamos aterrizando todo el paso a paso de las actividades que se deben ejecutar. Voy a compartirles Camacol, ¿sí? En conjunto con Gresa, que fueron las empresas que desarrollaron estos protocolos. Ellos definieron una guía de elaboración. Es así como se debe presentar, es una guía. Sí, cada empresa puede presentarlo de manera diferente, sin embargo, tiene que tener todos los lineamientos que les acabo de hablar, todos los capítulos tienen que estar allí contenidos. ¿Sí? Aquí, como podemos observar, está el objetivo, está el alcance, está la descripción de la obra, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra, el responsable del sistema de gestión, quien coordina el sistema de gestión del proyecto, quién hace la interventoría. Diana, la voy a volver a interrumpir, qué pena. La voy a volver a interrumpir porque es que en este momento no está compartiendo la pantalla con la guía, sino que nos quedamos solamente en su escritorio, digamos, como sí, en el escritorio. Entonces Es tendría raro. que abrirlo primero y luego sí subirlo. ¿Allí ya lo ven? Ahí sí, ahí ya está Listo. perfecto. Bueno, entonces aquí nuevamente les muestro, está el objetivo, el alcance, la descripción del proyecto, donde tienen que estar todos los responsables, el responsable del sistema de gestión, el coordinador, las etapas que tiene la obra, ¿sí? Se deben definir cada una de las etapas de la obra y a esas etapas se le debe revisar cuáles son los riesgos asociados al contagio de COVID. Entonces, un ejemplo, en el retiro de los residuos, ¿cuáles pueden ser los posibles riesgos? En el manejo de las herramientas, en la rotación, en el uso de la maquinaria pesada. Entonces, esto es lo que se debe realizar
con cada una de las tareas. El plan de trabajo es lo que hablábamos, es cómo aterrizo, cómo genero el control de todas estas actividades que se van a desarrollar, ¿sí? Entonces, las responsabilidades que tiene el director de la obra, que tiene con los trabajadores y con todo lo que tiene que ver la supervisión, los supervisores de la obra, los interventores y el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Por cada 100 trabajadores que hayan en una obra, debe haber un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y este profesional es el que se encarga de supervisar que todo se esté cumpliendo a cabalidad, este protocolo se esté generando el cumplimiento respectivo. ¿Sí? Los contratistas, los trabajadores también tienen una obligación y la obligación está encaminada en que ellos deben cumplir con todas las medidas, deben cumplir con todas las capacitaciones. El trabajador que no cumpla, como cualquier otra actividad del sistema de gestión, pues van a tener unas sanciones, ¿sí? Porque ellos están expuestos y ellos tienen que cuidar su vida, ¿sí? También tenemos definidos los protocolos de desinfección, ¿sí? Y los planes de capacitación, como les había mostrado hace un momento. Esto es para las constructoras porque es bajo el lineamiento que ellos deben tener unas zonas de cuidado de salud, ¿sí? En esas zonas es donde si yo tengo una persona sospechosa, pues la voy a aislar en ese lugar, se le va a tomar todo lo que es temperatura, se debe utilizar el tapabocas, se debe hacer un manejo adecuado en esos espacios. ¿Para eso qué es necesario? Es necesario que la empresa también cuente con unos profesionales en el área de medicina, ¿sí? Un auxiliar de enfermería, un médico, ¿sí? Y se establecen todos los seguimientos y control. Hay una inquietud también con relación, bueno, ¿qué se hace con los protocolos? ¿Cómo se derivan? ¿Cómo es el proceso de autorización de los mismos? La circular definió un correo electrónico para el envío de estos protocolos, ¿sí? Entonces, los protocolos se envían a ese correo electrónico. Al mediodía informaron que más o menos ya se habían enviado unos 1.800, ¿sí? Se habla de la autorregulación. ¿Eso qué quiere decir? En este momento de contingencia, muy difícilmente se van a empezar a hacer visitas para poder determinar que se estén cumpliendo o no los protocolos. Entonces, se habla de la autorregulación en el sentido de que el trabajador se comprometa a cumplir, a tener el liderazgo suficiente, pero no es no hay mucha certeza de que se vaya, digamos, a hacer una visita inicialmente, ¿sí? Entonces, aquí ya les mostré, voy a dejar de compartir para volver a la presentación. Entonces, aquí digamos que hicimos toda la revisión general de la circular, de cómo es la aplicación de la misma, de cuál es el protocolo que se deriva. Vamos a continuar y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Esto aplica en la propiedad horizontal? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos proyectos de obra de construcción que están en la propiedad horizontal, la empresa que se encarga de ese proyecto de construcción debe cumplir con todos los lineamientos y con todo el protocolo. Pero eso no quiere decir que la propiedad horizontal no deba tener su protocolo de bioseguridad. Es como cuando hablamos del sistema de gestión. La propiedad horizontal debe tener su sistema de gestión y todos sus controles definidos y debe permitir o debe obligar a los contratistas que ellos también cumplan con los mismos, ¿sí? Entonces, con relación a la propiedad horizontal, tenemos unos lineamientos generales. Si ustedes ven la circular 0010, esta circular tiene una aplicación específica. Los protocolos se hacen para un proyecto específico. Asimismo, en la propiedad horizontal, los protocolos de bioseguridad se van a hacer de acuerdo al esquema de organización de trabajo que tenga la propiedad horizontal, el conjunto o la unidad, ¿sí? Que estos lineamientos parten de lo mismo, ¿sí? Y si ustedes los comparan, ahora que les cuente un poco cuáles son esos lineamientos, si no son similares o iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lineamientos se basan en higiene, desinfección, distanciamiento, capacitación, uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Todos se basan en lo mismo. Entonces, ¿qué nos permiten estas circulares, todos estos manuales, estas guías? Nos permiten construirnos a nosotros unos protocolos muy completos, pero como les digo, de acuerdo al esquema de la organización del trabajo.
Cuando hablo de la organización del trabajo es desde lo administrativo, cómo funciona el trabajo. Entonces, en la unidad residencial, o cuando hablamos de la propiedad horizontal, ¿cuáles son los actores que intervienen allí? Entonces están los trabajadores de la vigilancia, los trabajadores de servicios generales, ¿sí? Está el personal o las personas, digamos, que viven dentro del conjunto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esos esquemas. ¿Cuáles pueden ser los cargos más críticos? ¿Sí? Los que van a estar más expuestos. Probablemente la persona que está desarrollando labores de jardinería no va a estar tan expuesta como la persona que está atendiendo público, el que está en la portería, ¿sí? Recibiendo todo lo que es la correspondencia, abriendo la puerta. Entonces, de acuerdo a estos niveles de riesgo se definen los controles. Recuerden que los controles, ¿sí? Se van a dar en la fuente, en el medio y en las personas, ¿sí? ¿Podemos controlar en este momento la fuente? No lo podemos controlar hasta que no podamos tener una vacuna, pero sí podemos hacer el control en el medio y en las personas. Entonces, cuando hablamos del medio, hablamos de todos los espacios, ¿sí? Y cuando hablamos de las personas, es ese trabajador, yo cómo le voy a dar las alternativas para cuidarse a través de los elementos de protección personal, a través de la capacitación para el lavado de manos, para la higiene, ¿sí? Entonces, voy a hablar de estos lineamientos generales porque estos lineamientos generales, ¿a dónde nos van a llevar? Nos van a llevar a la norma, ¿sí? Que se expidió el día de hoy, en donde nos definen que todas las empresas deben tener un protocolo de bioseguridad y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas medidas que son las medidas locativas, ¿sí? Voy a hacer unas preguntas que nos van a orientar hacia a dónde vamos a llegar. Entonces, en las medidas locativas, ¿qué está? ¿Cómo se realiza la desinfección y la limpieza de los establecimientos y de los espacios de trabajo? ¿Qué protocolos de salud y higiene se dispondrán en los empleados? ¿Cómo se minimiza el contagio a través de las cadenas de abastecimiento y entrega de productos? ¿Y cómo mitigar el riesgo de contagio en el manejo efectivo, en el manejo del efectivo? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué Diana, tenemos? Diana, disculpa, te Está interrumpo. descargando, perdón. ¿Tú estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no la ven? No, no la estamos viendo. Ah, Entonces, déjenme un momento. ¿Allí ya? sí, ahí sí ya. Ahí ya. Bueno, entonces, veníamos hablando de que en esos lineamientos generales hay unas medidas que son a los espacios, ¿sí? Esas medidas locativas. Entonces, en cuanto a la desinfección y limpieza, se deben disponer espacios donde los trabajadores vayan a realizar su lavado de manos. En esos espacios debemos tener agua potable, jabón y toallas de papel para que ellos puedan estar haciendo un lavado frecuente de manos, ¿sí? Se deben tener medidas en los espacios donde haya circulación de personal. Por ejemplo, en las unidades cuando ingresan eh, las personas que viven allí u otros proveedores u otras personas deben tener un protocolo en donde al llegar o al entregar una correspondencia se hagan una limpieza de manos, ¿sí? En este caso, ¿qué se utilizan? Se utilizan los alcoholes glicerinados con una concentración mayor al 70%. Si el trabajador está realizando actividades, debe estar colocándose alcohol glicerinado en las manos en la medida que no pueda realizarse el lavado de manos, ¿sí? Los trabajadores deben conocer los protocolos de seguridad y salud que tiene el ministerio, entonces el protocolo de lavado de manos, cómo debe realizarse, cada cuánto debe realizarse, ¿sí? Y minimizar el contagio a través de la cadena de abastecimiento. Aquí hablamos de que si una persona que está atendiendo el público recibe, digamos, cajas o recibe todo lo que tenga que ver con correspondencia, aquí se deben también establecer unos controles en las superficies, en lo que reciben, ¿sí? En los elementos de protección personal que deben tener para poder hacer la recepción. También se debe tener en cuenta cuando se maneja efectivo, ¿sí? De pronto hay personal de vigilancia que en algunos conjuntos reciben efectivo, ¿sí? Sea de
de alguna, pues yo he visto que en algunos casos hay porterías en donde digamos que venden gaseosa. Entonces, en ese caso, cuando se haga manejo de efectivo, se debe tener en cuenta cómo se va a mitigar el riesgo, ¿sí? Entonces, el lavado de manos, el uso de los guantes, la limpieza de las zonas, de las superficies que están constantemente trabajándose, por lo menos 2 a 3 veces al día, ¿sí? Entonces, aquí se va a hacer una limpieza de todo lo que tiene que ver con los ascensores, los botones, las puertas de entrada, ¿sí? ¿Cuáles son estos líquidos de desinfección? Pues hay muchos como los cloruros, el amonio, ¿sí? El cloro, que se deben hacer unas diluciones en agua, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cloro, más o menos 20 cc, ¿sí? Con una concentración del 5%. Entonces aquí se hace todo lo que tiene que ver con la... Me volvieron a rayar la presentación. Voy a volverla a compartir. ¿Me excusan allí? Voy a cerrarla. Bueno, allí ya está bien. Bueno, entonces, todas estas medidas locativas Discúlpame, deben Diana, ser tenidas. ya que paraste, discúlpame un segundo, yo sí quisiera eh, pedirle el favor, si alguien nos ayuda a identificar al pintor, me dicen, yo lo invito a que dicte una conferencia a él, de verdad, es insoportable, pero pues yo lo entiendo, yo sé que hay personas que pues quieren ser atendidas y quieren ser vistas. Entonces yo le pongo el Zoom a su disposición, lo pueden ver 1000 personas pintando, usted nos dice cuándo va a pintar, qué día lo va a hacer, y con mucho gusto yo le dedico un Zoom solo para usted. Estoy seguro que todos lo vamos a acompañar y todos lo vamos a ver pintar, pero va a ser solo para usted. No lo va a interrumpir nadie más, no va a haber conferencista, no va a haber nadie, solo usted va a pintar. Y si quiere llámeme a mi número privado, escríbame ahí, yo le doy mi número privado, se comunica, me dice qué día puede pintar y yo lo invito. Qué pena, Diana, muchas gracias. Bueno, tranquila. Bueno, entonces vamos con el capital humano. ¿Sí? El capital humano, las personas, los trabajadores son muy importantes. Aquí son el factor principal en donde tenemos que hacer esa promoción, esa prevención. Entonces, ¿qué se debe hacer? Nosotros tenemos que tener en cuenta también las medidas de distanciamiento entre las personas. Asimismo, por eso se deben evaluar las tareas, así como observamos cómo se evalúan las tareas en el sector de la construcción, acá también se deben evaluar las tareas, si las personas deben compartir un espacio en común. Si vamos a hacer capacitaciones, debemos cambiar la forma como realizamos la capacitación, adaptar las jornadas laborales. En cuanto a las jornadas laborales, es buscando que yo no vaya a tener muchos trabajadores concentrados en un mismo espacio, ¿sí? Entonces, esto es relativo a cada actividad económica, a cómo opera la empresa, ¿sí? Entonces eso lo aclaro porque no estoy diciendo que es que deben salir o más temprano o más tarde, sino que se organizan los horarios, los turnos, se organiza la rotación de personas. Estamos hablando de cómo reducir el contagio de los trabajadores, ¿sí? Y cómo se va a controlar el aforo máximo, el aforo en los espacios y cómo se minimiza la circulación y el movimiento de personal dentro de la instalación. Entonces, miren que las personas, los trabajadores interactúan, ¿sí? Interactúan entre ellos mismos, interactúan en unos espacios específicos. Entonces, en cuanto a esa interacción, el lineamiento habla de que la distancia debe ser de 1.5 metros. Sin embargo, ustedes vieron que en la circular hablamos de 2 metros, ¿sí? Entonces, porque esto es referente a la actividad que ellos realizan. Pero entonces mínimo debe ser 1,5 metros del distanciamiento, debemos organizar cómo esos trabajadores no se encuentren en el mismo lugar, cómo no tengan contacto, al tener contacto con las personas, guarden la distancia de ese contacto. Por ejemplo, en el caso de las porterías, que tengan unos vidrios que separen, ¿sí? Para cuando están comunicándose con la otra persona. Todo lo que tenga que ver en las interacciones de ese capital humano. Si hay personas que acceden al conjunto, si las personas llegan y entregan algo, entonces todo lo que tiene que ver con las distancias que deben tener esas personas. También hay que educarlos en cuanto a qué, en la alimentación,
¿sí? La alimentación se debe realizar en un espacio específico, no realizarla durante la tarea de trabajo o en el espacio donde desarrollan las labores, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante esa parte de la alimentación, que tengan unos espacios definidos para el desarrollo, ¿sí? ¿Cómo se van a mover dentro de las instalaciones? En todas las instalaciones donde esté, ¿cómo yo voy a garantizar que esas personas también utilicen sus elementos de protección personal? En cuanto a los elementos de protección personal que usa el capital humano, que usan las personas, eso depende, digamos, de las tareas que estén desarrollando, pero se recomienda todo lo que es el servicio de aseo, servicios generales que tengan todos sus elementos de protección personal, incluido el tapabocas en las actividades y más si van a estar en contacto, digamos, con otras personas en el momento que estén desarrollando las actividades, ¿sí? Entonces, una vez trabajemos con ese capital humano, también tenemos que tener en cuenta la capacitación, que ellos reciban toda la capacitación referente a la prevención. Esto también tiene un plan de comunicación, entonces, ¿cómo se van a comunicar efectivamente estas medidas? Entonces, ahora se habla de que se debe tener muy bien definido, no tanto las carteleras físicas, sino más los medios virtuales, las piezas digitales, de manera que los trabajadores estén constantemente capacitándose para la prevención, ¿sí? Acá vamos a mirar cómo se debe desarrollar la prevención y el manejo de las situaciones de riesgo de contagio. Entonces, tenemos unos trabajadores, ¿sí? En donde vamos a desarrollar unas medidas. Miren que las medidas no solamente ya están enfocadas al espacio de trabajo, las medidas están enfocadas también desde que el trabajador sale de su casa, su familia. Es importante conocer. Voy a volver a dejar de compartir la pantalla porque la persona me puso una carita feliz. Entonces, aquí la estoy compartiendo nuevamente, ¿sí? Entonces, en cuanto a esa prevención y manejo de riesgo de contagio, yo tengo que tener en cuenta que yo voy a ejercer unos controles desde que la persona sale de su casa, ¿sí? Cómo vive esa persona, si esa persona también vive con otras personas que sean personas de riesgo, si ese trabajador tiene comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades, que ese trabajador tenga otras enfermedades crónicas que puedan hacer más susceptible y más vulnerable. Allí el empleador tiene que mirar la forma como puede colocar a ese trabajador a realizar otras tareas o que esté en un aislamiento, que no esté en contacto frecuente con otras personas. Porque a veces es muy difícil hablar de la reubicación, ¿sí? Sería lo ideal, pero yo no puedo reubicar una persona que trabaja en jardinería, probablemente va a ser muy difícil reubicarla a hacer un teletrabajo porque no va a tener las competencias, ¿sí? Aquí se debe tener en cuenta las condiciones familiares, hacer un censo de las condiciones de salud de esa persona, con quién vive, qué hace, cómo se transporta, dar todas esas pautas del trabajador. Entonces miren que no solamente estamos hablando de en la empresa, sino en la parte externa, ¿sí? Cuando ya tenemos una condición en donde se generen síntomas, ¿sí? Entonces aquí hablamos de cómo se realizará ese monitoreo y con qué periodicidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda desde la prevención, mediciones de temperatura, ¿sí? Y de los síntomas. Entonces, una persona que llegue con una temperatura mayor de 32 grados, que tenga síntomas de dificultad respiratoria, es una persona que posiblemente pueda tener el COVID. Entonces, aquí se empieza a hacer todo el procedimiento. En cuanto al procedimiento que se realiza, es informarle a todas las entidades de salud pertinentes, EPS y ARL, de la situación actual del trabajador, ¿sí? Entonces, una vez se informa, ese trabajador se lleva a aislamiento con todas las medidas. Si en este momento el trabajador llega, debemos tener un protocolo de cómo vamos a atender a ese trabajador en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, cómo yo lo aíslo, le coloco los elementos de protección personal, se hace el traslado de ese trabajador a su casa, ¿sí? Una vez se traslade, esa persona va a entrar en un confinamiento.
En ese confinamiento, como hablábamos anteriormente en la circular, se debe tener en cuenta la revisión de todos los contactos que ha tenido, ¿sí? Y allí se va a definir si sale positivo o sale negativo. Entonces, en caso de que salga positivo, pues la persona se incapacitará, algo que ya habíamos hablado. Entonces, si ustedes ven todo lo que yo les acabo de decir, de contar, de los lineamientos, están en la circular. Entonces, la circular nos va a permitir ser una guía para poderlos implementar, ¿sí? Cuando ya se tienen, digamos, los trabajadores, se tienen que tener en cuenta esas medidas de cómo se va a mitigar, cómo yo voy a evitar que otros trabajadores puedan contagiarse por esta situación. Entonces, aquí tenemos toda la revisión de cuáles son esos lineamientos y miren cómo esto sí es aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque cuando yo tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que tener en cuenta dos cosas: las condiciones de salud del trabajador, de los trabajadores, y las condiciones del trabajo. Y mire que aquí, con esta contingencia, esas condiciones y esa exposición de salud cambió. Probablemente antes no era tan relevante esa exposición que tenía el trabajador al peligro biológico, a ese riesgo, ¿sí? Pero ahora sí es evidente. Entonces se deben ejercer todos esos controles, hasta para los planes de emergencia, porque esto es una contingencia. Entonces, en los planes de emergencia también se deben hacer ciertas actualizaciones, ¿sí? Hasta la matriz legal, porque podemos ver que hay unas nuevas circulares y unos decretos y unas resoluciones que se deben tener en cuenta para toda la gestión que tenemos que hacer en nuestro sistema de gestión, ¿sí? Entonces, aquí ya termino los lineamientos y quiero mostrarles, en este momento bajar de compartir pantalla para mostrarles nuevamente. Dame un momento. Vamos, no me aparece un momento, que es que no me está apareciendo acá. Perdón. Deben un momento para mostrarles, sino que no me aparece en este momento allí. Voy a buscarla para abrirla, que se me cerró. La resolución 666, que es la que se emitió el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué no me aparece? En un momento, que es que no sé por qué se me cerró y no la tengo aquí, debo buscarla. Bueno, ahí ya la abrimos, ya está. Bueno, entonces les voy a colocar en conocimiento la resolución. No, hombre. No me aparece acá en el... La tengo abierta, pero no me... no me aparece. Un momento, yo cierro unos archivos porque no sé por qué no me está saliendo. Voy a compartir nuevamente, es que no sé qué sucede. Ahora sí, listo. Entonces ahí le estoy proyectando esta resolución. Estaba en espera de que se adoptara el Protocolo General de Bioseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos unas circulares, unos manuales y unas guías para unos sectores específicos, ¿sí? Estaba para obras civiles, para el sector de la construcción, hay unos manuales que ya se han definido,
Y todas estas circulares estaban allí, había unos lineamientos generales, pero no teníamos como tal ese protocolo de bioseguridad que aplica a todos los sectores. Entonces, el día de hoy se emitió, es la resolución 24 de 666 del 24 de abril. Entonces les voy a mostrar un poco y van a ver cómo se alinea a todo lo que yo les he contado en este momento, ¿sí? Entonces, es por lo cual se adopta el protocolo de bioseguridad para todos los sectores económicos, ¿sí? Todos los sectores privados y públicos. Aquí nos muestra cuáles son las responsabilidades. Entonces, miren que si vemos las responsabilidades a cargo del empleador o del contratante, ¿sí? Aquí vemos, primero que todo está la capacitación. Dice, adoptar medidas o implementar las normas contenidas que serían capacitación, que ya lo hablamos, que se deben tener unos planes definidos de capacitación, unos cronogramas, implementar acciones que garanticen la continuidad de las actividades de protección, ¿sí? En las instalaciones y lugares de trabajo, todas las medidas de control administrativo. Entonces, ahora hablábamos algo de que se debe flexibilizar los turnos, los horarios, ¿sí? Se debe organizar el trabajo en los espacios en donde se encuentre. El reporte, ¿sí? El reporte a la EPS, a la ARL, en los casos sospechosos, todo lo que tenga que ver con los canales de comunicación que informen la prevención, la propagación, la atención. Y la ARL aquí cumple un papel muy importante, ¿sí? La ARL ¿en qué nos va a apoyar? Nos va a apoyar en todo lo que tiene que ver con la asesoría, en identificar, en valorar todos los riesgos que estén relacionados con las actividades. Entonces, las ARL nos pueden dar asistencia, asesoría técnica aquí, proveer todos los elementos de protección personal que se deben utilizar, ¿sí? También a los trabajadores y a los contratistas, ¿sí? Aquí habla un poco de que se tengan celulares inteligentes, ¿sí? Para actualizar la aplicación del coronavirus, ¿sí? Para que ellos puedan estar informando su estado de salud. Si vemos todas las anteriores, ya las conversamos en los lineamientos generales y en la circular, ¿sí? Y a cargo del trabajador, ¿sí? Entonces tenemos, el trabajador debe, está obligado en cuidado de su salud, en cumplir todos los protocolos que se adopten, ¿sí? Reportar cualquier caso que se presente. En los trabajadores que presenten síntomas de gripa no deben presentarse a laborar, ¿sí? Y en caso de que haya algún contagio, que haya alguna sospecha, debe informar inmediatamente a la empresa para que pueda tomar las medidas correspondientes, ¿sí? Debe adoptar todas las medidas de cuidado de salud del trabajador. Entonces, miren que todos estos protocolos van a estar a cargo de las secretarías municipales, ¿sí? Y se va a hacer vigilancia para que se estén desarrollando y se estén aplicando, y como les digo, en todos los sectores económicos. Entonces, con esto ya terminamos la revisión de la circular y de cómo es la aplicabilidad a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Gustavo, te dejo para que revisemos las preguntas que tengan las personas que están participando. Bueno, perfecto. Diana, muchas gracias por la claridad, por la forma tan sencilla, pero ¿Cómo abordaste el tema? De verdad que era lo que queríamos escuchar. Estoy seguro que muchas personas quieren escuchar una conferencia con tanta claridad. Entonces, a partir de este momento, y como se los había pedido desde el comienzo, empezamos a admitir las preguntas en el chat. Por favor, necesitamos que en este momento, es decir, son las 5:53, solamente las preguntas que envíen a partir de este momento, de las 5:53, y la primera que voy a leer solamente las que estén desde las 5:53 en adelante, a partir de ese momento. Hay una anterior que dice, ¿me podrían compartir esta resolución? La estamos enviando a los suscriptores de Con Toda Propiedad, a través de ya se las enviamos al correo electrónico. Por favor, a quienes no reciben esos correos electrónicos, son nuestros suscriptores, revisen sus
Correos no deseados. Revisen la carpeta de correos no deseados. Revisen la carpeta de promociones o la carpeta de publicidad, porque muchas veces nuestros correos llegan ahí porque ustedes poco los abren. Pero en la medida en que los empiecen a abrir constantemente, casi todos los días les enviamos correos con información sobre propiedad horizontal. En la medida en que los abran, van a seguir llegándoles a sus correos habituales, a su carpeta habitual. Entonces, ya la compartimos ahí, ya la hemos compartido con aproximadamente 6.000 de nuestros suscriptores en WhatsApp, faltan unos 4.000, entonces si no les ha llegado todavía, tranquilos que en el transcurso de lo que queda del día les va a llegar. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Repito, quienes hayan hecho sus preguntas antes, vuélvanlas a enviar, porque solamente vamos a leer las preguntas de aquí en adelante, para que las preguntas que hagan no se repitan frente al tema que ya dejó claro la conferencista. Dice la primera pregunta, y quiero aclarar algo, Diana, como lo dije al comienzo. La idea es que las preguntas tengan que ver con esta conferencia. Yo sé que probablemente me van a preguntar muchas cosas que tengan que ver con el sistema de gestión. Yo la dejo a su voluntad si la responde o no. El problema de no responder las preguntas, o de mejor responderlas todas, es que pues se pierde el hilo y que dejamos sin responder algunas. Entonces yo sí les sugeriría que respondiéramos solamente las preguntas que tengan que ver con esta conferencia. Si vemos que hay muchas preguntas sobre el sistema de gestión y usted es tan amable y nos regala otro espacio para otra conferencia donde nos dediquemos solamente al sistema de gestión, pues ahí podrían hacer todas las preguntas que existan. ¿Le parece bien? Está bien. ¿Nos acepta la invitación a otra conferencia solamente del sistema de gestión? Ujú. ¿Esa risa es que sí o que no? Sí, claro, claro que sí. Bueno. Bueno. Muchas gracias, ya queda comprometida. Bueno, la primera pregunta es, una pregunta, lo que pasa es que mi empresa es de Cali, pero las obras son en Bogotá, en un local, pero necesito hacer el traslado de personal. ¿Cómo sería? La empresa, pero la empresa es de construcción. Partamos de la, no lo digo, pero partamos de la base de que sí. Imaginémonos que la Están en empresa, otro, sí, están en otro set, están en sí, porque Bogotá. le repito la pregunta. Mi empresa es de Cali, pero las obras son en Bogotá, en un local, pero necesito hacer el traslado del personal. ¿Cómo sería? Bueno, en cuanto a esto, hoy se pronunció el ministro de Vivienda, ¿sí? Porque hay esas inquietudes en el caso de construcciones que están fuera de las ciudades, por lo que hay esas restricciones actualmente para el transporte de los trabajadores. Entonces, estos están en espera de mirar cómo se va a garantizar que en ese sector de la construcción, pues deben tener tienen todo el aval, digamos, para hacerlo, porque ya se definió que pueden desarrollar las obras. Sin embargo, se debe esperar que se define, porque por ejemplo en el caso de Bogotá hay unas obras que están por fuera y no se ha todavía determinado cómo van a permitir el acceso a las otras ciudades, ¿sí? Entonces, digamos que eso habría que esperar qué lineamientos del gobierno, ¿sí? Sin embargo, la persona puede proveer, si provee el transporte, tiene que garantizar también todas las medidas de bioseguridad en ese transporte que vaya a tener esa persona para el traslado, digamos, de sus obreros, si es así que va a ser traslado de los obreros según la pregunta, ¿sí? Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, el edificio estaba en un proceso de ampliación de la cantidad de cámaras y se paró por la cuarentena. Esto lo realiza una empresa que podría reiniciar el 27. ¿Por qué nos dicen que no va a estar permitido? Porque nos dicen que no va a estar permitido en edificios que ya están habitados realizar obras. Bueno, entonces esto también es un pronunciamiento que se dio y es que en este momento está habilitado es para los proyectos como tal de obra de construcción que se estaban desarrollando, ¿sí? Pero si se estaban haciendo algunas mejoras locativas, todavía no se tiene el permiso para desarrollarlo, ¿sí? Entonces hay que esperar que también los lineamientos que se puedan dar con relación, porque esto ya constituye obras locativas que se están desarrollando en algo que ya está construido. En este momento es para los proyectos que se pararon en su proceso y que tenían una construcción por desarrollar. Bueno.
Dice la siguiente pregunta. Tengo una construcción en un lote privado de un condominio. ¿Esta circular aplica? Allí la pregunta también sirve para contestar a la persona que habló de la autoconstrucción, ¿sí? La autoconstrucción es cuando la persona está desarrollando como tal una labor de construcción en una vivienda, en un espacio. Esto todavía no se puede realizar, ¿sí? Solamente las empresas que están legalmente constituidas y que tienen proyectos de obra de construcción que tenían paralizados, y en este momento hasta el 27 de abril solo lo pueden desarrollar las que tengan riesgo de colapso. Las otras todavía no pueden iniciar su operación. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿hasta cuándo se aplican estas medidas? Bueno, estas medidas están dadas durante el tiempo de la contingencia, ¿sí? O sea que allí digamos que no tienen una limitación. Ustedes saben que es una contingencia que probablemente dure mucho tiempo, ¿sí? Entonces no tienen, digamos, un tiempo límite, sino que se deben seguir aplicando y en la medida que vayan saliendo los decretos y las resoluciones, pues se van definiendo cuáles son los lineamientos a seguir. Sin embargo, hay que tener en cuenta, hay una exposición al COVID-19 y esto no se va a acabar, ¿sí? De un día para otro, ¿sí? Cuando se genere un control en la fuente, que es que haya la vacuna, igual sigue habiendo la exposición. Entonces, para todas las empresas esto es un riesgo más que se debe asumir y que se debe controlar. Tenemos que pensar en que esto va a seguir y de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a la exposición que tengan los trabajadores, se debe seguir controlando. Dice, buenas tardes, en el condominio se están construyendo 3 casas. ¿Estas obras las puedo autorizar? Bueno, la construcción, si se está haciendo una construcción y esa construcción la está realizando una empresa constructora dedicada a esto, que tenga personería jurídica, que tenga una cámara de comercio, que tenga un domicilio, lo puede desarrollar, pero como les digo, en este momento todavía no se pueden iniciar esos trabajos, ¿sí? Porque vamos hasta el 27 de abril con las mismas excepciones, ¿sí? Que son las obras que de pronto en este momento tengan alguna contingencia, ¿sí? Si la obra representa algún riesgo, sí se puede hacer, sin embargo, tienen que tener en cuenta, si lo está haciendo un contratista de obra, un maestro de obra, no pueden iniciar todavía el trabajo, ¿sí? Ahí tendríamos que tener claro quién está desarrollando esa labor. Bueno. Uno, construcciones que desarrollan por medio de estar impermitidas. ¿Cómo, perdón? Dice, construcciones que se desarrollen por medio de administración delegada estarían permitidas. Por medio de administración delegada, ¿ahí a qué se refiere? Sí. Lo que pasa es que, bueno, este es un tema un poco más jurídico. Hay unos contratos donde yo le digo a una persona, esta es mi obra, por favor, desarróllela usted. Entonces, yo soy el dueño de la obra, pero yo delego en una empresa el desarrollo de esa construcción. A eso se le llama administración delegada. Cuando, pongo un ejemplo, ustedes en las constructoras, digamos, hay una constructora, llamémosla como queramos llamar la construcción de las casitas, pero la construcción de las casitas no hace todo, sino que, por ejemplo, delega el desarrollo de las cocinas, por poner un ejemplo. Entonces, a eso tal vez se refiera el participante. O sea, esas preguntas todas relacionadas con el tema de la construcción, siempre y cuando la entidad que lo vaya a hacer sea una entidad autorizada, es decir, una empresa que haga parte del sector de la construcción, ¿sí? Y que esté legalmente constituida, esa empresa lo podrá hacer, ¿sí? Sino que ahí pues nos debe quedar claro quién está realizando en este momento esa obra, ¿sí? Pero si esa empresa y esa empresa deben definir estos protocolos para poder implementar y arrancar, digamos, la obra en donde se vaya a desarrollar. Ok. Dice, ¿qué protocolos, cuántos y cuáles se deben pedir a los contratistas? Vigilancia y aseo. Bueno,
Entonces, ¿qué protocolos se deben pedir? Entonces, hablamos que el protocolo que se debe tener para el tema que estamos desarrollando hoy, porque protocolos pueden haber muchos, es el protocolo de bioseguridad, ¿sí? Si en vigilancia y aseo hay diferentes actividades, debe haber un protocolo para cada actividad. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo el protocolo que se vaya a desarrollar y se vaya a implementar para el personal de vigilancia, que tiene una labor distinta al personal de aseo, o si la persona de servicios generales no realiza solamente actividades de aseo, sino que hay también otras actividades, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las actividades que se tengan, que se desarrollen a las tareas, asimismo, se definen los protocolos que se deben implementar. Hablando del protocolo de bioseguridad, que es el tema que estamos aplicando el día de hoy. Aquí hay muchas preguntas que se repiten, yo Sí, la se voy a repite. volver a hacer de todas maneras. Pero dice, ¿los independientes pueden iniciar obra? No, los independientes no pueden desarrollar ninguna obra, lo quemero, el pintor, el maestro de obra, aún no está el permiso para desarrollarlo, ¿sí? Como les digo, solamente las empresas de construcción, ¿sí? Pueden desarrollar estas labores que están debidamente constituidas y debemos esperar lo de las excepciones para que se pueda ampliar, porque ahorita va a haber una salida parcial de ese sector de la construcción. Bueno, aquí hay una pregunta que yo sé que es lo mismo, pero me gusta porque a veces los administradores son muy insistentes y quieren que les respondan el caso exacto, preciso. Si usted acaba de decir que los independientes no pueden laborar, eso responde la siguiente pregunta, pero la quiero hacer porque estoy absolutamente seguro que a pesar de eso van a insistir con la misma pregunta más adelante. Dice, ¿qué piensan de permitir o negar los permisos para realizar reformas en los apartamentos de obra blanca? ¿Qué piensan de permitir? No se va a permitir hasta que no se va a permitir todavía todo lo que sea obra blanca. Entonces, ¿a qué nos referimos con la circular? La circular habla específicamente de los procesos o proyectos, obras en construcción que en el momento de la contingencia se tuvieron que suspender, ¿sí? Los independientes aún no se puede, deben todavía estar, digamos, en sus casas confinados. En este momento no se puede desarrollar nada lo que es obra blanca. ¿Esto qué podría tener? Pues puede tener sanciones porque todavía no está permitido, ¿sí? Entonces tendremos que esperar a que se vayan generando nuevos lineamientos en la medida que va ingresando los sectores. Ahora están ingresando los sectores de la economía principales, como es el sector de la construcción, que tiene pues muchos trabajadores, muchos obreros, muchos contratistas, pero no como tal el personal independiente. Bueno, dice, la mayoría de los empleados de la construcción son de bajos recursos y no tienen celulares modernos. ¿Ellos no podrían trabajar? Todos los elementos, toda la dotación que corresponda para estas medidas la debe proporcionar es el empleador, ¿sí? El empleador debe dar todos los insumos, los elementos de protección personal, la dotación, los overoles que se requieran, y aquí está incluido también la tecnología en caso de que, como esta resolución lo dice, lo deban tener, ¿sí? Todo absolutamente debe ser el empleador. El trabajador no se le puede pedir que lleve ni los elementos de protección personal, nada de esto. Dice, ¿se pueden hacer obras civiles en los edificios o solo son obras para empresas de construcción? Yo le quiero ampliar esta pregunta. Resulta que en algunas copropiedades, por ejemplo, se estaba construyendo la unidad técnica de basuras, porque era un requerimiento para la copropiedad. O la piscina se había dañado y entonces era necesario hacer una piscina o arreglarla, pues. Y así podrían haber muchas obras en las zonas comunes de la copropiedad. Y hay una expectativa de saber si a partir del lunes 27 pueden comenzar a hacer ese tipo de obras. Entonces, le amplío la pregunta en ese sentido, Diana. Bueno, hay otra circular. Esta circular se generó para todo lo que era obras civiles, lo que tiene que ver con infraestructura, que es la circular 003.
ellos definieron allí también lo mismo, todas las medidas de bioseguridad y demás, y cómo pueden ingresar a este proceso, digamos, de reactivarse siempre y cuando cumplan los protocolos de bioseguridad. Entonces, si es una empresa que contemple, o sea, que, como les digo, pues vuelvo y les repito, si es una empresa que está totalmente, no el obrero, sino la empresa que ellos tienen contratada y esta empresa tiene sus planes para la operación, sus protocolos, se pueden desarrollar estos proyectos. ¿A partir del lunes? Lo que pasa es que a partir del lunes, para el sector de la construcción fue que se definió porque es el que aparece en la excepción. En la excepción solamente están estas obras de construcción, la obra civil no está definida allí. Porque, o sea, que entonces a No, pesar de eso, de tener organizada su empresa y todo, a partir de este lunes no podría. no solamente a partir del lunes pueden operar las empresas que tengan que hacer lo que requieran, que tengan una construcción que en este momento requiera la continuidad, ¿sí? Por el riesgo que esté presentando esa construcción. Ok, muchas gracias. ¿Qué debe pedirle la propiedad horizontal a los contratistas en general? Bueno, yo creo que esta pregunta es más allá de lo que usted ya explicó. No sé si la quiera responder o definitivamente es una pregunta que tiene que ver con bueno, en general se le pide. Bueno, ¿qué le debe pedir a los contratistas? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un cumplimiento como empresa, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en este momento tener definido el protocolo de bioseguridad para las personas que vayan a trabajar, ¿sí? Incluido estos contratistas. ¿Qué tienen que hacer los contratistas? Cuando yo tengo una empresa que contrato, que me provee los servicios, yo tengo que exigirle a esa empresa que me garantice un plan de continuidad de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es decir, que ellos también tengan cómo se van a desarrollar esos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Entonces, esa es la exigencia que se debe hacer para todo. Siempre en el sistema de gestión se deben integrar y se deben solicitar todos los requerimientos que tiene el sistema deben definirse también para estos tipos de protocolos, ¿sí? Entonces, esa es la exigencia que se hace a los contratistas, deben también tener un cumplimiento. Ahora, Okay, si es un contratista, digamos, si la persona que se está contratando, hay que tener en cuenta ahí dos partes, y es que si yo tengo un personal contratista, pero no es una razón jurídica, ¿qué debo hacer yo? A través de mis protocolos, debo compartirlos y debo incluirlo en todos los procesos de capacitación, en todas las medidas que yo vaya a implementar, debe estar incluidos también los contratistas, no solamente los trabajadores directos, sino el contratista. bueno. Doctora, aquí me están regañando por algo que malinterpretaron de lo que usted dijo. Alguien me está diciendo que no le ha llegado al correo electrónico el protocolo de Camacol, que usted quedó de mandarlo. No sé si pretenden que usted se pare de la conferencia y entonces lo envíe. Yo le estoy explicando a la persona, y esto para claridad de todos, que usted nos lo envía a nosotros y nosotros lo alojamos en nuestra Claro. página web y con mucho gusto luego les enviamos el enlace a cada uno para que lo puedan tener. Sí, yo Bueno, les esto para comparto toda claridad la de... información. Claro, tú no la envías a nosotros a su vez la subimos a nuestra página y digamos que nosotros la subimos a nuestra página mañana. Pueden verla todos en este enlace. Por favor, le pido a alguno de los auxiliares que lo escriba en el chat. No, venga, yo lo voy a escribir mejor de una vez. Deben escribir al enlace que voy a escribir en este momento. Ahí también les voy a compartir el manual para obra civil, ¿sí? Que de ese no se ha hablado mucho, Ok, pero es importante también que se tenga en cuenta, pues por la pregunta que surgió hace un momento. ok, muchas gracias. Todos pueden ingresar al siguiente enlace y mañana, no hoy por favor, mañana van a poder encontrar los documentos que usted nos va a prestar. Y van a encontrar en ese mismo enlace todas las notas sobre propiedad horizontal, o mejor, todas las notas sobre COVID-19 que tengan que ver con propiedad horizontal. Nosotros tenemos un enlace, es www.covid
contodapropiedad.com/COVID-19 en PH. Ya lo puse en el chat. Todas las normas que se han expedido en esta situación del COVID-19 y que tienen que ver con la propiedad horizontal, que impactan la propiedad horizontal, se encuentran en ese enlace. Entonces, ahí pueden ingresar y ver todos. Aparte de eso, están todas las conferencias que se han dictado, que están grabadas y que pueden ver las veces que quieran durante el aislamiento. Entonces, ahí vamos a subir mañana lo que tú nos envías. Y luego les enviaremos algunas notas ya pues con cada nota particular, las enviaremos algunas a los WhatsApp y a los correos electrónicos. Bueno, sigamos entonces con las preguntas. Me perdí donde iba, pero yo sé que me ubicó rapidito. Son muchas preguntas. Yo le quiero decir, Diana, que el tiempo es suyo. Es decir, nosotros vamos hasta donde usted nos diga. Si usted nos dice, mire, tengo 15 minutos más, 20 minutos más, no hay ningún problema, porque aquí la van a llenar de preguntas y son las 10 de la noche y no hemos salido. ¿En las preguntas? Llevamos 1 hora y 15 minutos. No, en las Son preguntas. las 6:15. Ah, ¿en las preguntas? Pues, más o menos ¿Cómo hace tiempo? minutos. No le entiendo la... El tiempo que llevamos resolviendo las preguntas. En las preguntas llevamos desde las 5:53, llevamos exactamente 23 minutos. Bueno, entonces unos 5 minutos más para cerrar ya las preguntas que se tengan. Ok, pero por eso, pero entonces, para que quedemos claros, recibimos 5 minutos más de preguntas y nos dedicamos a responder todas las que quedan, o solamente nos vas a dar 5 minutos más para responder. Pregunta y O respuesta. sea, tienes 5 minutos más Sí, para preguntar, para responder. Bueno, entonces voy a empezar a tomar preguntas al azar porque hay muchas. Hay más de 100 preguntas. Entonces vamos a tomar unas. ¿Solo por 100 trabajadores se requiere personal de bioseguridad, medicina y enfermería? ¿O si son menos de 100 trabajadores también? Bueno, hay que tener en cuenta una claridad. Allí no estamos hablando del personal de bioseguridad ni de enfermería. Ellos establecieron unos actores principales en donde están el líder de la obra, los supervisores y un profesional en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, la norma como tal, la circular establece, por cada 100 trabajadores tiene que tener por lo menos uno, ¿sí? Si son 50, 80, 90, debe haber por lo menos un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Siempre debe haber un profesional de seguridad y salud en el trabajo, sino que ellos establecieron una cantidad de trabajadores, por lo menos por 100 debe haber uno, ¿sí? No nos referimos al personal de bioseguridad, ni de medicina, ni de enfermería. Esto ya lo puede definir la empresa como tal, o sea, esto está abierto. Es decir, si yo tengo una obra de 500 trabajadores, probablemente un auxiliar de enfermería o un médico no sean suficientes para lo que se debe desarrollar, porque ellos realizan todo lo que son las mediciones de la temperatura, el control de los síntomas, el direccionamiento de las personas. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que esto ya lo define la empresa de acuerdo al requerimiento específico que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí vi una pregunta que decían que si en la unidad residencial tienen que tomar temperatura, ¿sí? Entonces, digamos que como tal no es una exigencia, pero en los protocolos se hablan de la importancia de la medición y que se recomienda que se realicen las mediciones de temperatura, ¿sí? En la circular del sector de construcción, si hay una exigencia en particular donde dice debe hacerse medición de temperatura, ¿sí? Pero si nosotros vamos a definir unos protocolos de bioseguridad que me puedan proteger, que puedan proteger ese sector, esas personas, pues puedo implementarlo y sería muy importante que las pueda tener, porque eso me va a permitir totalmente control en cuanto a esta contingencia. Otra pregunta que dice, buenas tardes, en mi caso soy residente de obra y coordinadora de alturas de la empresa y estamos realizando mantenimiento de fachadas que incluye los balcones internos y verificar calidad. Además me toca ingresar a los apartamentos. En este caso, ¿qué hago, por favor? ¿El mantenimiento de la fachada tiene permiso? Todavía no, los mantenimientos de fachada no, porque estas no contemplan ese tipo de obras para lo que se definió la circular. Diana, ¿dónde establece que tiene que ser una empresa jurídica y no un contratista independiente? Bueno, cuando nosotros revisamos la circular,
en la circular habla de que son todas las empresas del sector de la construcción, o sea, aquí estamos hablando del sector formal. Sin embargo, es una pregunta que se ha resuelto varias veces por parte del ministerio porque sí ha quedado ese vacío allí. Entonces, está la inquietud de por qué no los independientes. Entonces, se ha aclarado, sin embargo, en la circular podemos revisar que en la circular lo dice, ¿sí? Y cuando nos piden los protocolos piden que haya un NID, una persona jurídica que sea la que desarrolle todo este proceso. Bueno, ante las autoridades de control en las vías, ¿qué documentación hay que presentar para demostrar que estamos dentro de las excepciones? Bueno, las empresas pueden tener unos permisos especiales. No necesariamente hablamos de permisos, sino que el mismo empleador genere, digamos, una carta o una circular en donde informa que la empresa está dentro de esas excepciones, ¿sí? Entonces ahí cita, digamos, a qué excepciones corresponde y no tendría ningún inconveniente que, digamos, vayan a hacer control y vayan a tener dificultad. Pero sí se debe certificar, esto que no certifica la misma empresa. Genera una circular, una carta al trabajador en donde informa que de acuerdo a las excepciones está desarrollando la labor, en qué horarios y qué labor está desarrollando. Dice, en la propiedad horizontal, la administración debe comprar elementos de bioseguridad. Le corresponde a las empresas de aseo y vigilancia. Sus empresas deben comprarles estos elementos. Bueno, entonces, si tiene la empresa de aseo y vigilancia, la empresa de aseo y vigilancia tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que la propiedad horizontal debe haber realizado esa exigencia de que cumpla con todos los elementos, ¿sí? Entonces, en este momento, antes de la contingencia, los trabajadores desarrollaban unas labores y tenían toda su dotación, sus uniformes, sus elementos de protección personal. Entonces, ¿quiénes deben proveerlo? Esas mismas empresas con las que estamos contratando. Sin embargo, eso no exime de que la unidad tenga su protocolo de bioseguridad para poder hacer la exigencia a que el contratista lo cumpla, ¿sí? Entonces, ¿qué le podría exigir la empresa al contratista? Pues que le demuestre que está implementando todos los protocolos de bioseguridad para la contingencia actual, ¿sí? Ok. Bueno, Diana, ya los 5 minutos se vencieron. Usted me dice si paramos o si Bueno, hagamos nos va a unas dos regalar 5 minutos preguntitas más. más y ya, unos 5 minuticos y ya termino. Bueno, ¿se pueden hacer servicios de postventa de la constructora a los apartamentos privados? Sí, los servicios allí en el sector de la construcción están incluidos, si vimos en el tercer capítulo, están incluidos también los servicios de comercialización y venta de la construcción. Sin embargo, se deben cumplir también todos los requerimientos de bioseguridad, o sea, también debe cumplir con todos los protocolos, pero esos también están incluidos. A que a partir del lunes, no, ¿sí? Porque tengan en cuenta que a partir del lunes lo que se va a desarrollar es lo que es inminente y ya digamos que una vez se termine esto, va a arrancar todo este proceso con las constructoras, con sus salas de venta y demás. ¿El plan PAPSO lo desarrolla la empresa contratista o la administración de propiedad horizontal? Bueno, entonces, el plan PATSO, recuerden que es de la circular, que es para el sector del que estamos hablando. Entonces, digamos, la unidad residencial va a contratar, que va a hacer una obra de construcción, y esa obra de construcción la va a hacer una empresa X. Entonces, esa empresa debe tener todo su plan PATSO de los trabajadores, ¿sí? Pero la unidad residencial debe hacer la exigencia de que cumpla y también debe tener en su protocolo definido cómo estos contratistas deben tener ese plan, ¿sí? Ok. Nosotros tenemos una empresa de construcción y estábamos adelantando una impermeabilización en las cubiertas, ya que tienen filtraciones. ¿Podemos continuar? Si ellos es una empresa de construcción, pero como tal no están desarrollando una obra de fachada, o si hablan de impermeabilización, están realizando es una obra donde están haciendo unos arreglos a algo, una infraestructura que ya está hecha.
Entonces, en este momento todavía no podrían arrancar, pero sí es importante que hagan todos sus planes, empiecen a diseñar todos sus planes en cuanto a al tema de la bioseguridad, el PATSO, y tengan todos esos protocolos porque los van a requerir, o sea, se los van a exigir. Ok. En mi propiedad horizontal tengo varias obras de casas que están construyendo en los respectivos lotes de los propietarios. ¿Se puede iniciar obras cada empresa de construcción? Hay preocupación por parte de los residentes actuales de la propiedad horizontal que viven aquí. Es decir, no es la constructora ya la que desarrolla las casas en cada lote, sino que es cada empresa distinta. Es decir, cada propietario del lote contrató una empresa distinta para que le construyera su casa. Bueno, entonces digamos que aquí esto lo está contratando directamente el propietario, pero sin embargo esa empresa de construcción va a hacer un proyecto en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, como va a ser ese proyecto en ese sitio y es un proyecto de construcción y son unas empresas, estas empresas sí podrían retomar en el momento que ya se pueda desarrollar y también cumpliendo los protocolos. ¿Cuál es el tema allí? Se hablaba de que cuando se van a retomar las obras, ¿sí? Esta empresa de construcción debe informarle y debe contarle a la comunidad cuáles van a ser las medidas de protección que van a tener para protegerlo. Entonces se puede hacer una circular en donde informe, ¿sí?, la constructora como tal qué es lo que se va a desarrollar en ese lugar, cuáles son las medidas de protección que tienen, cómo van a preservar la salud, cómo van a evitar que se puedan generar contingencias. Y también tienen que tener su plan, ¿sí? Pero eso propiamente lo hace la constructora en el lugar donde vaya a desarrollar su obra. El propietario que la contrata no. Bueno, y las dos últimas preguntas. ¿El protocolo lo debe aprobar alguna autoridad o es entre la propiedad horizontal y la empresa de construcción? Bueno, entonces en la circular, ustedes la van a tener, allí van a ver que hay un correo electrónico en la primera página, ¿sí? Allí está el correo, es un correo del ministerio, entonces no va a requerir ninguna otra autorización, solamente es que se hace el protocolo, se hace el pacto, se organiza, se define, se envía por correo electrónico y allí ya digamos que la persona, ellos van a informar el recibido del mismo, ¿sí? Una vez informen el recibido del mismo, se habla de que por ahora va a ser mucho el tema de la autorregulación, porque en este momento yo les comenté hace un rato, ya han llegado 1.800 planes, ¿sí? Entonces no se va a tomar personal para que vaya y haga visitas, haga verificaciones, cuando en este momento pues la situación se busca es el distanciamiento. Entonces lo importante es que una vez se haga el protocolo se envíe. Ahora, la unidad residencial no, ¿sí? La unidad residencial, ¿qué va a hacer? De acuerdo a la resolución que hablamos ahora, ¿sí? Va a definir cuáles van a ser sus protocolos de seguridad y los va a tener para manejo suyo, para manejo con sus trabajadores, con los contratistas, pero no van a tener no van a tener ninguna aprobación por parte del ministerio, no van a requerir nada de eso. Bueno, y hay una última pregunta que tiene que ver con los sobrecostos que esto va a generar. Preguntan que quién asume esos sobrecostos. Bueno, eso es un tema bastante complejo y digamos que se habla mucho, bueno, vamos a proteger, vamos a proteger a los trabajadores, vamos a proveer todo lo que es la seguridad y demás, pero el costo lo tiene que asumir, el sobrecosto lo tiene que asumir como tal el empleador, ¿sí? Y esto es un poco complejo porque igual es algo nuevo en donde se deben tener todo lo que son los elementos de protección personal, los insumos de los desinfectantes, los alcoholes glicerinados y demás. Entonces, en este momento, ¿cómo se define? Que lo debe hacer el empleador, que sí va a ser complejo y difícil, sí, va a generar sobrecostos, sí, y digamos que ahí la situación es muy compleja, pero en este momento es lo que ha definido el ministerio y no ha dado, digamos, ningún alineamiento de que puedan generarse ayudas y demás, ¿sí? Lo debe hacer el empleador, no lo hace la administradora de riesgos laborales, sino solamente el empleador. Bueno, Diana, usted nos dijo que no tenía más tiempo. Yo quiero de verdad agradecerle. Yo quiero aprovechar, le voy a robar solamente un minuto porque quiero hacer una aclaración. Hay una persona que escribe y dice,
Cada vez que algo le molesta al doctor Rojas, nos regaña y trata como retrasados. Sí es verdad que tenemos mucho que agradecer. Le solicitamos tratarnos con respeto. Usted merece toda nuestra consideración y respeto. Eh, Quiero comenzar por usted, Diana. Usted muy amablemente nos ha regalado su tiempo, le ha quitado tiempo a su familia, a su hijo pequeño que estamos escuchando llorar y sé que lo debe ir a atender, sin cobrarnos absolutamente un solo centavo por esta actividad. Y lo mismo estamos haciendo nosotros. Le estamos quitando tiempo a nuestras familias y todo nuestro equipo y todo el engranaje hay que hacerlo porque nosotros no solamente hacemos esta conferencia de 5 a 6 y media, sino que durante todo un día la preparamos. Entonces, quiero decirle a la señora que se molesta o que considera que yo la ofendí, que le ofrezco 1000 disculpas. Le ofrezco disculpas si en algún momento se sintió ofendida, pero lo que trato de hacer es con un poco de risa explicarle a las personas que no son solamente ellas quienes están viendo esto. Hay personas que escriben y que creen que es la única persona que está viendo la conferencia. Entonces a alguien se le ocurre pensar que cómo es posible que no le haya llegado todavía el correo que la señora Diana prometió enviar cuando ella está haciendo una conferencia. Pero no solamente lo dice una persona, lo dicen muchas. A este chat me escriben muchísimas personas y entonces uno tiene que tratar de enviar un mensaje general. Pero de verdad, si en algún momento lo dice de manera grosera, si alguien se lo oído, por favor discúlpeme porque esa jamás será mi intención. De todas formas, doctora Diana, muchísimas gracias a usted. Miren, por ejemplo, cosas como estas, que uno tenga que parar porque alguien no sabe manejar el compartir pantalla y entonces daña el video. Todas estas cosas terminan a uno por, en algún momento también, pues, se le acota un poquito esa paciencia que debe tener, pero insisto, no es una justificación para que pues si en algún momento traté mal a alguien, lo diga así, le ofrezco excusas. Diana, nuevamente, muchísimas gracias. Recuerden que este video lo pueden volver a ver a partir de mañana, estará disponible y la esperamos en una próxima oportunidad, Diana, para que hablemos sobre el sistema de gestión ya en general para la propiedad horizontal, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias y espero que se hayan resuelto muchas de las inquietudes que se tenían. Sé que todavía hay muchas inquietudes, llegan circulares, decretos, lineamientos, pero digamos que aquí vamos entendiendo todo este proceso y dándoles a ustedes, compartiéndole toda la información que tenemos. Bueno, Diana, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Que Bueno, descansen. muchas gracias, que descansen. Hasta luego.